Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este día viernes. Anoche tarde, atención, la Fiscalía creó nuevos lineamientos para el manejo de lo que se llama protesta social, el estallido, lo que se parece a lo que pasó en Colombia en el año 2021. Es una directriz firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo, en la que, atención, le ordena a los fiscales y a funcionarios de la Fiscalía reconocer, garantizar y proteger el derecho a la protesta. Por ejemplo, dice que la protesta es disruptiva, que altera el orden público, que no todos los que participan en protesta social llegan con una determinación criminal. Pero lo que es más importante, que en desarrollo de la protesta social se puede usar lenguaje verbal fuerte, se pueden quemar símbolos, utilizar metáforas, expresiones vehementes, exacerbadas, de inconformidad o imágenes desobligantes. Es decir, que eso, insultar a un policía, traducción, no es violencia contra un servidor público. Son en total 31 puntos, 25 páginas que les contaremos en segundos. Dice la fiscal Camargo que la Fiscalía debe actuar sin prejuicios, que no se debe criminalizar la protesta y diferenciar entre protesta social y concierto para delinquir. Claro, allí está la clave, entre quienes salieron a protestar en la época Duque y quienes salieron a cometer actos delictivos. Pero esto va a cambiar, por supuesto, la aproximación de la Fiscalía. Dice que en casos en los que los manifestantes reaccionen con violencia contra la policía, los fiscales deben evaluar una eventual legítima defensa, es decir, que el agresor puede ser el policía y que la protesta admite esas expresiones verbales socialmente aceptadas y las chocantes, indecentes o impactantes. Por eso digo, la traducción, la mía, la interpretación de esto es que uno puede insultar al policía y eso no está mal. Bienvenidos, ya les vamos a contar, siguiendo por supuesto la línea del presidente Petro. Esta es la directriz, repito, que deroga las directrices que habían sido emitidas en la Fiscalía anterior, la de Barbosa, para contener los desmanes del estallido social de hace ya casi 4 años. Es una directriz con la que se cumple la promesa del presidente Petro de no estigmatizar, criminalizar la protesta social. Bienvenidos, muy buenos días. Les hablaré de ello a propósito del discurso durísimo, o 2 discursos en realidad del presidente Petro, uno primero en Armenia y el otro después en Caquetá. El presidente Petro denunciando que hay una orden para asesinarlo, que la orden está dada y que en 3 meses, es decir, antes de que termine el mes de diciembre este año, debe estar terminado el complot, o tumbarlo, es la tesis del presidente Petro, o matarlo a él y a la vicepresidenta Francia Márquez, y que heredaría el poder el presidente del Senado, el barranquillero Efraín Cepeda, que le responde agriamente diciendo que él no está participando en ningún complot. Se solidarizan con el presidente del Senado, Vargas Lleras desde Cambio Radical, y el Partido Liberal con el expresidente César Gaviria. La tesis del presidente Petro es que está en marcha un golpe de Estado, no con los militares o con los policías tomándose el poder, sino un golpe de Estado a la colombiana, refiriéndose siempre a la investigación del Consejo Nacional Electoral, que abrió una investigación y que debe tomar decisiones sobre las cuentas de campaña. La verdad es que el presidente Petro está hilando muy delgado. El Consejo de Estado, el Consejo Electoral no puede tumbar al presidente de la República. Puede investigar, como ha investigado, cuentas de campaña en el pasado y en el futuro seguramente, cuando hay denuncias de que se violaron los topes. Pero el presidente Petro está empeñado en que eso puede terminar con su caída como presidente, que fue lo mismo, después de un juicio político, lo mismo que ha pasado en otros países. Y dice el presidente por ahí derecho que Elon Musk, el hombre de Twitter, es un nazi, y dice el presidente Petro por ahí derecho que no va a rectificar contra la familia Vargas Lleras, que va a acudir, que es una exótica defensa, la verdad, a la figura de la objeción de conciencia para incumplir una decisión de la justicia, que fue el Consejo de Estado el que le obliga a retractarse y a pedir disculpas. Pero dice el presidente Petro que él cree lo que cree y que va a refugiarse. Lo mismo podríamos hacer los otros colombianos en casos de difamación. Yo podría aquí decir del presidente Petro lo que se me ocurriera y después decir objeción de conciencia, recurro a la objeción de conciencia para incumplir una orden judicial. Un escenario rarísimo, la verdad, un poco rocambolesco lo que está armando el presidente Gustavo Petro, cazando peleas
todos los días sin dar soluciones a los verdaderos problemas de los colombianos. El presidente Petro ataca y ataca y ataca. El motivo es esa investigación del Consejo de Estado. En marcha en el Congreso está el futuro del presupuesto nacional. En las últimas horas ya van 0 y van 3. El Congreso de la República le negó el presupuesto. El ministro de Hacienda se niega a modificarlo. Lo que está en juego fuera de todo es el bolsillo, la estabilidad fiscal de la economía en Colombia. El presidente, el gobierno están en plan de decretar, de lanzar vía decreto la semana entrante el presupuesto con esa cifra exorbitante. No hay plata. Lo pueden hacer vía ley o vía decreto, pero la plata no va a aparecer entre las piedras, de 523 billones de pesos. Un panorama fiscal terrible del que no parece haber ninguna pista de solución. Les contaré de los líos, como si fueran pocos, los económicos, ahora la amenaza de un apagón eléctrico nacional. La palabra la utiliza el Contralor para decir, se quebró aire. Entra el gobierno con un interventor a manejar la energía en buena parte del Caribe. El siguiente quebrado o que va a vender es Afinia, que pertenece a EPM, y el gobierno está viendo, sin hacer mucho la verdad, cómo se crece el riesgo de un apagón, como el que nos pasó hace algo más de 30 años. Y también, hablando de racionamiento, vamos rumbo a nuevo racionamiento de agua en Bogotá. El alcalde Galán ha dado un ultimátum, un plazo, será 21 de septiembre, el sábado de la semana entrante, para que o llueve o ahorramos agua en Bogotá. El nivel de los embalses, el nivel de Chingaza, está lejísimo de la meta, que era de 70%. De ocupación está apenas en algo más de 45%. Así que ese fantasma de apagón, de racionamiento, cada vez más visible y más en el panorama. En segundos también la historia del ganadero Esteban Urueta y de sus empleados asesinados a golpes dentro del carro en el que viajaban en Planeta Rica. Era un reconocido empresario en la región, tenía dos hijos. Su crimen lo lamenta Fedegan, el expresidente Uribe, y la gobernación de Córdoba, porque es el regreso también al pasado. 6 de la mañana, 7 minutos. Bienvenidos, aquí estamos para acompañarlos en este día viernes. Les hablaré en segundos de la inmensa lesión de Falcao García, que prácticamente lo saca en los próximos 2 meses de la posibilidad de jugar con Millonarios. Y la selección Colombia ya tiene rival para cuartos de final. Será la selección de Países Bajos, que anoche le ganó a Francia 2-1. Lo más importante en este día viernes, enseguida en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. O muere el presidente o lo tumban. La orden está dada para estos 3 meses. O asesinan al presidente o lo tumban. Una de dos. No queremos más a Petro en el Palacio de Nariño. El presidente Gustavo Petro endureció su discurso contra quienes, según él, lo quieren sacar del cargo e incluso matarlo. Además de ponerle una fecha a ese plan, señaló que en su lugar llegaría el conservador Efraín Cepeda, hoy presidente del Senado. Porque quieren que el último día, cuando ya destituyan al presidente, como hicieron en Bolivia, como hicieron en Brasil, como hicieron en el Perú, matando gente, entonces la gente descuidada permita que el próximo presidente de la República en este periodo presidencial sea el señor Cepeda, presidente del Senado. Ante estos señalamientos, Cepeda ya se pronunció y aseguró que acá no jugamos con la democracia, usted debe terminar su periodo y los colombianos con su voto decidir qué rumbo quieren para el país después de usted. Nosotros no tomamos atajo ni tampoco debilitamos la institucionalidad. En lugar de buscar fantasmas que no existen, lo invito a que se concentre en los resultados que el país espera. Y de inmediato también esas declaraciones del presidente Gustavo Petro llevaron a que partidos como el Conservador, el Liberal y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras expresaran su mensaje de respaldo a Cepeda. Sin embargo, el mandatario nacional se defendió asegurando que la norma es la que dice que en caso de que él falte o falte la vicepresidenta, asumiría el poder el actual presidente del Senado. Incluso Petro aseguró que este golpe de Estado no lo están planeando los militares, sino otros sectores del poder. El golpe de Estado no son los generales de la policía y del ejército buscando cómo tomarse el palacio y sacar al presidente. No, señores, no son tan brutos los oligarcas de este país. Es un golpe de Estado a la colombiana. Primero desaforaron al presidente que la Constitución protegía. Pero no fueron las únicas declaraciones polémicas en estos discursos ocurridos en Quindío y Caquetá. Petro volvió a arremeter en contra de los medios, asegurando que solo eran asesinados los periodistas que buscaban la verdad. Porque el poder mafioso asesina al comunicador. No matan al periodista arrodillado. No matan al periodista que solo repite como loro la ideología de los dueños del capital.
que son sus patrones. No, matan al que critica, matan al que devela la desnudez del poder. Y al igual que Nicolás Maduro, el presidente Petro arremetió contra Elon Musk, asegurando que incluso se parecía al nazismo y que le iban a cerrar la cuenta. Ahora las redes son compradas por los más ricos del mundo, como hicieron aquí en Colombia. Ahora donde yo me expreso, hay un señor proclive a los nazis, Elon Musk, o como se pronuncie. Cualquier momento él cierra mi cuenta. Y entonces la tesis de Pinochet, silenciar antes de la barbarie, se aplica. No tienen los votos, fueron derrotados 11-4 y 12-1. Entonces, ¿para qué perder más tiempo, ministro? El gobierno y el Congreso no llegaron a un acuerdo sobre el monto del presupuesto para la nación para 2025. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no se dio para recortar los 523 billones de pesos que pide y que ya han sido negados por las comisiones económicas del Congreso. Bonilla insiste en que todavía tienen tiempo. El Congreso, las comisiones económicas no han negado el monto. No ha habido decisión sobre ninguna propuesta de monto. Para negarlo tienen que haberlo negado las 4 comisiones. Lo que dicen diferentes sectores es que más allá de la falta de quórum, no existió voluntad del gobierno para buscar un acuerdo y recortar el monto desfinanciado. El presidente del Senado, Efraín Cepeda. Tampoco hemos visto ninguna propuesta diferente del gobierno nacional. La senadora por el Partido Verde, Angélica Lozano. Aquí nadie tiene los votos para imponérsele al otro. Lo que nos toca es consensuar y llegar a un punto de lo que le sirve al país. Y ante la incertidumbre de si va a alcanzar o no el plazo que vence el 15 de septiembre, el presidente Gustavo Petro se mantiene en que si el Congreso no aprueba ese monto, va a sacar el presupuesto por decreto, pero reconoció que sí están en un campo desconocido. Porque una decisión contraria como la que se ha tomado, que nos bota un limbo jurídico bastante confuso, tengo que confesarlo, porque si el Congreso no aprobó el monto como ordena la Constitución, pues literalmente no aprueba el presupuesto, entonces se decretará el inicialmente presentado por el gobierno. La fiscal general Luz Adriana Camargo derogó las directrices que fueron emitidas durante el gobierno del expresidente Iván Duque para contener los desmanes del estallido social de hace 3 años. Son 31 directrices, entre ellas una que dice que en caso de que los manifestantes reaccionen con violencia contra la policía, los fiscales deben evaluar una eventual legítima defensa. El presidente Gustavo Petro ratificó que no cumplirá la orden del Consejo de Estado de pedir disculpas y rectificarse sobre lo que dijo de la familia del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y la nueva EPS. No he vivido cosas y incluso hasta nos hemos ayudado cuando los que son de la violencia quieren matarnos, pero eso no significa que no diga la verdad. Claro que es una falta de ética que mientras él tenía su hermano en la junta directiva de la nueva EPS, en donde se estaban presentando robos enormes. El superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, reveló que la intervención de la empresa Aire tardaría 1 año. La Contraloría hizo advertencias sobre este proceso. Creo que si hacemos un esfuerzo con todas las instituciones, con el sector privado, con las empresas generadoras, podemos resolver y avanzar prontamente en la solución del problema de la costa caribe. Por su parte, el Contralor General Hernando Rodríguez lanzó una alerta de cuál será el futuro de la empresa Aire. La situación es delicada y a mi juicio grave y compleja, y no observo medidas concretas. El nivel de los embalses que abastecen de agua a Bogotá ha alcanzado un punto crítico. Aunque el distrito afirma que el consumo se ha mantenido cercano a las metas establecidas, dichas proyecciones se hicieron bajo el supuesto de que se presentarían lluvias, las cuales no han ocurrido. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Si el 21 de septiembre no cambia la tendencia, tendremos que avanzar en una restricción mayor, que íbamos a evaluar permanentemente la evolución. Y eso dependería si podíamos reducir la restricción o inclusive aumentar la restricción. Desde Armenia, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió al suministro de agua en Bogotá y cuestionó las acciones de la administración distrital. ¡Ay, la ciudad más grande de Colombia racionando el agua! Y no es un problema grave en la prensa, con todo lo que significa, porque el alcalde está haciendo lo que hizo Mocus y se equivoca, porque Mocus estaba atendiendo un problema particular, que era que unos tubos, un túnel se había tapado. Venezuela rechaza las nuevas sanciones personales impuestas por el Departamento del Tesoro norteamericano a una decena de funcionarios, culpa a la oposición por pedirlas o solicitarlas y agrega que los ahora sancionados merecen un reconocimiento por parte del país. Nicolás Maduro, que tenía días hablando bien de González Urrutia, ya anoche lo llamó ladrón y cuestionó su decisión de irse a España. Digan lo que digan, se fue y el viejito se le fue también a vivir los millones que se robó en la campaña. Es la verdad.
No habrá más debates, eso aseguró el expresidente Donald Trump en las últimas horas, reclamando que ya ganó el que tuvo con Kamala Harris y que ella pidió un nuevo encuentro porque era clarísimo que había perdido. Harris, quien estuvo de correría en Carolina del Norte, le volvió a hacer la invitación al expresidente, argumentando que es importantísimo para el pueblo estadounidense escuchar todas las propuestas. Trump también estuvo de correría en Arizona y desde allí sacó una nueva propuesta económica bajo la manga. Vamos a acabar con todos los impuestos sobre las horas extras, decía el expresidente Trump en medio de los aplausos y los gritos de los asistentes. En una crucial reunión agendada para hoy, el presidente Joe Biden de Estados Unidos y el primer ministro británico Keir Starmer van a discutir si cambian las reglas de la guerra y autorizan a Ucrania el uso de misiles occidentales de largo alcance en territorio ruso. Ante esa posibilidad, el presidente Vladimir Putin advierte que esa autorización involucraría de inmediato a la OTAN, Estados Unidos y Europa en una guerra con Rusia. En vísperas de la reunión en Washington, Moscú acusa de espionaje y expulsa a 6 diplomáticos británicos. Colombia ya tiene rival para los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20. Ayer en la noche, Países Bajos derrotó 2-1 a Francia y se quedó con el último tiquete a la próxima ronda del Mundial que se realiza en el país. Las neerlandesas ahora se preparan para enfrentar a Colombia en Cali el próximo domingo por los cuartos de final del Mundial, en un partido que ayer tuvo cambio de horario y que ahora se jugará a las 4:30 de la tarde. Además de ese duelo, las otras llaves se confirmaron y serán Japón contra España, Brasil contra Corea del Norte y Estados Unidos jugará contra Alemania. Estás escuchando Blue Radio.